Muy buenas tardes. Soy el estudiante Ever Alexis Guerrero Suárez de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy, como parte de la cátedra Práctica Jurídica número 2, cuya facilitadora la doctora Dabni Bello, mi respeto doctora, espero que esta actividad sea de su mayor agrado, vamos a desarrollar el tema el contrato laboral. A manera de introducción, vamos a realizar un pasaje, una evolución histórica de lo que son los contratos en Venezuela, partiendo desde el siglo XIX. En el siglo XIX lo más cercano a un contrato se llamaba arrendamiento de servicio. Este documento que le daba una libertad total a los patrones para la explotación del empleado, ya que este documento no prescribía ningún tipo de derecho, más sí permitía obligaciones del empleado con el empleador. En ese momento solamente existía el Código Civil. Ya para 1916 se sanciona una ley que empieza a configurar lo que sería el derecho del trabajo, como es la ley de talleres y establecimientos. Para 1928 se sanciona la primera ley del trabajo, la cual tímidamente tendría o asomaría derechos de los trabajadores, pero que no tendrían ningún tipo de facultad para ser aplicadas, ya que no existían tribunales especializados en la materia para poderlas aplicar. Para 1936 podemos hablar de que el año en donde nace el derecho laboral moderno. Para 1974 se sanciona la ley contra los despidos injustificados, una ley que iniciaría la protección del trabajador, y en este año también se impulsa lo que llamamos los contratos indefinidos como una regla general. Igualmente, para 1990 se sanciona la Ley Orgánica del Trabajo, una normativa legal que tendría como novedad y como beneficio laboral la inclusión de las prestaciones sociales. Con la llegada de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 99, para el año 2012 se sanciona, en plena concordancia con la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y trabajadoras. La ley que actualmente está vigente y que tiene diferentes principios que en concordancia con la Constitución van a proteger directamente al empleado, denominando el trabajo como un hecho social en la cual el empleado tiene derechos y tiene obligaciones también de la misma manera, pero que es bien garantista y proteccionista como toda nuestra Constitución. En esta Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y trabajadoras viene como algo novedoso los principios de progresividad, los principios de transparencia, de irrenunciabilidad, pero uno de los principios importantes en este punto es el principio de primacía, que lo vamos a explicar posteriormente porque tiene mucho que ver con el tema del contrato laboral que empezaremos a desarrollar a continuación. Como definición, nos basamos en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Una persona, que es el trabajador, presta los servicios bajo dependencia y subordinación de otra, que es el empleador, para a cambio recibir un sueldo justo y equitativo. Muy importante esto, porque empieza a generar las condiciones necesarias para que el empleador entienda que el trabajo va a ser directamente proporcional a la remuneración que recibe. Doctrinalmente podemos citar al doctor Rafael Alfonso Guzmán, el compromiso voluntario de prestar un servicio personal subordinado a cambio de una retribución. Esto es básicamente lo que refiere la definición del contrato de trabajo. Posteriormente vamos a analizar los elementos esenciales que la componen, que son el servicio y salario, que es la prestación personal del servicio visto como una acción física o intelectual. No necesariamente tiene que ser un trabajo de mano de obra, también en la labor intelectual, los conocimientos puestos de manifiesto, desarrollados en función de una entidad jurídica, deben ser igualmente definidas como trabajo y gozan de una remuneración correspondiente. La remuneración es la contraprestación económica esencial del contrato. Hay un servicio y una contraprestación en el salario. La dependencia jurídica, la subordinación o dependencia jurídica bajo el patrón, estableciendo la dirección y supervisión dentro de la relación laboral legal.
Si bien es cierto que el contrato establece todos los parámetros necesarios para que el patrono pueda girar las instrucciones y órdenes necesarias para que el empleado en este caso, cumpla con las directrices y con lo necesario para el desarrollo de la actividad laboral, también existe y aquí vamos a entrar en materia, el principio de primacía, que permite que el empleado no tenga una obligación directa o ajustada cuando las normas o el cumplimiento de su tarea no son directamente establecidas en el contrato. ¿A qué me refiero o cómo lo explico? Prevalece la realidad sobre las formas y apariencias. Este es el principio de primacía. Si el empleador está utilizando al empleado para algo distinto a lo que está establecido en el contrato laboral, inmediatamente el contrato laboral queda nulo. ¿Por qué? Porque prevalece lo que está sucediendo en el día a día o lo que ocurre diariamente a lo que está establecido en el papel. Muy importante esto, porque permite que el empleado no se sienta sujeto a un contrato en el que pueda haber una manipulación excesiva o una distorsión del mismo con la finalidad de someter al empleado a acciones ilegales que no están correspondientes a la naturaleza del trabajo contratado. Los rasgos distintivos o las características: bilateral, oneroso, consensual y de tracto sucesivo. Lo bilateral, que son obligaciones recíprocas. Hay obligaciones del empleador y hay obligaciones del empleado. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Un ambiente de trabajo cordial, favorable, todos los beneficios sociales que la ley establece, y cumplir con el contrato como corresponde de acuerdo a la naturaleza del trabajo para el cual fue contratado. Es oneroso porque genera un beneficio económico, es consensual, hay un mutuo acuerdo, consentimiento, hay voluntad de las partes, tanto del empleado para ejercer la función laboral como del empleador para contratarlo y cumplir con las tareas, con la contraprestación económica correspondiente. Y de tracto sucesivo porque se ejecutan de forma continuada en el tiempo. Los tipos de contrato de acuerdo al artículo 61, 62 y 63. En el 61 el indeterminado, en el 62 el determinado y en el 63 por obra o servicio. Voy a explicar cada uno de ellos. El 61 es la norma principal bajo la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y trabajadoras que asegura la permanencia del trabajador en su puesto. El indeterminado no tiene fecha de caducidad, fecha de vencimiento. La ley prefiere este vínculo para evitar la precariedad y asegurar la continuidad del servicio. Le da más estabilidad a la persona que está allí ejerciendo sus funciones, y existe una presunción legal de carácter indefinido si no se especifica la duración en el contrato. Ojo con esto. El contrato tiene que establecer que es indefinido porque no tiene un tiempo de caducidad. Es un empleado que ingresa a la fila de la estructura jurídica con la finalidad de desempeñarse sin tiempo de caducidad. Para el determinado, por el contrario, su naturaleza es limitativa, expresa una obligatoriedad taxativa en la normativa legal vigente, permite sustituciones temporales o servicios específicos debidamente justificados. ¿A qué se refiere esto? Que cuando una persona que estaba en un puesto indeterminado es retirada de la empresa o del establecimiento, esta persona contratada por tiempo determinado va a suplir temporalmente por un tiempo esta obligación o esta actividad laboral por un tiempo que el contrato debe establecer, y que según la normativa legal no puede exceder a 1 año y 2 prórrogas por la misma cantidad. Y la duración sujeto a límites máximos permitidos que ya los acabo de mencionar. Cuando se trata de una obra determinada, la contratación es basada en un resultado específico de un trabajo que se va a realizar. El término del vínculo finaliza automáticamente cuando la obra o el servicio para el cual fue contratado finaliza, y la validez legal, de acuerdo al contrato, tiene las condiciones necesarias para garantizar los derechos del empleado y los deberes del empleador, y los derechos del empleador igualmente a exigir un trabajo bien hecho. En un cuadro comparativo vamos a hablar
En el tipo de contrato, el tiempo indeterminado, la duración no tiene límite temporal. En el tiempo determinado es máximo un año, como ya lo mencioné, y en la obra determinada en el tiempo que dure la obra. El tiempo indeterminado, si permite prórrogas, no aplica porque es un tiempo indeterminado. En el tiempo determinado permite 2 prórrogas, y en la obra determinada no permite prórrogas porque es cuando concluye la obra. En cuanto a las condiciones de salida, muy importante esto, la Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y Trabajadoras establece una protección y resguardo del empleado en el tiempo indeterminado porque ahí hay inamovilidad laboral. Habiendo esta figura, el empleador no puede sencillamente despedir a la persona por un estado de ánimo o por cualquier razón injustificada, sino que se ve obligado a que mientras el empleado cumpla con su servicio, debe mantenerlo en su puesto de trabajo, garantizando con esto una estabilidad. En el tiempo determinado expira cuando el tiempo haya finalizado, y en la obra cuando finalice el proyecto o la obra para la cual fue contratada. Como conclusión, podemos indicar que el contrato laboral ha evolucionado en el tiempo. Hay diferentes acciones. Primero, entender que el trabajo es un hecho social, que se requiere para esto una voluntad expresa de ambas partes para la realización de la actividad laboral, que no solo el contrato indeterminado te mantiene la estabilidad, sino que el contrato determinado y la obra también establecida el contrato tiene las condiciones necesarias para que el empleador y el empleado tengan derechos y deberes de manera en sus contrapartes, y que de esta manera pueda haber una estabilidad y un entendimiento en ambas partes. El contrato social, el contrato laboral ha evolucionado en el tiempo, y actualmente tenemos las diferentes normativas legales que permiten que tanto el empleador como el empleado puedan tener estabilidad en el tiempo y en la ejecución de cualquier actividad laboral. Esto es todo. Muchas gracias, doctora. Espero que haya sido de su agrado y que tenga muy buenas tardes.